Adéntrate en la fosa. El verdadero horror comienza cuando los ojos se cierran y ya no hay escapatoria. Entrégame el miedo más puro, que ahora soy todas las sombras que te rodean. Ven, sígueme, tómame de la mano. Yo te llevaré hacia el patíbulo. Nunca pensé que la muerte pudiera tener ojos tan fijos, tan vacíos y tan hambrientos. Mi nombre es Roberto. Tengo 52 años. Todo comenzó el día que perdí a mi hija Carmen, cuando mi nieta Sofía apenas tenía 10 meses de vida. Era un martes por la mañana en Sama, ese pueblo con tanta historia, donde todos nos conocemos desde niños. Carmen había estado extraña las últimas semanas, silenciosa, con esa mirada perdida. Yo trataba de ayudarla con la bebé, pero ella insistía en que podía sola. «Papá, ya no soy una niña», me decía con esa sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Esa mañana salí temprano al mercado con Sofía en brazos. Necesitábamos leche, pañales, las cosas de siempre. La niña estaba inquieta, como si presintiera algo. Sus ojitos cafés se movían constantemente, buscando algo que yo no podía ver. El mercado estaba lleno del bullicio habitual. Doña Rosa me vendió los tomates más frescos, preguntándome por Carmen. «Dile que pase a visitarme», me dijo, mientras pesaba las verduras. Don Evaristo me ayudó con las bolsas pesadas y Sofía se quedó dormida al ritmo de nuestros pasos sobre el empedrado. Cuando llegamos a casa, vi a la gente, demasiada gente. Don Aurelio corrió hacia mí, el rostro descompuesto. «Roberto, Roberto, hermano». Sus palabras se perdían en el aire denso de la tarde. Solo pude ver sus labios moviéndose mientras la realidad se desmoronaba. Los paramédicos salían de mi casa cargando una camilla. El cuerpo de Carmen estaba cubierto con una sábana blanca que se agitaba con la brisa. Pero entonces pasó algo que todavía me persigue en las noches. Uno de los muchachos tropezó al bajar los escalones. La camilla se tambaleó y el cuerpo de mi hija rodó parcialmente. La sábana se deslizó. Carmen tenía los ojos abiertos, completamente abiertos, vidriosos, fijos, pero abiertos. Y justo en ese momento, Sofía despertó en mis brazos. Los ojos de mi hija muerta se encontraron con los ojos de mi nieta viva. Fue solo un segundo, pero vi algo pasar entre ellas, como un reconocimiento, como si Carmen le hubiera dicho algo a Sofía sin palabras. La bebé comenzó a llorar de una manera que nunca había escuchado. Un llanto agudo, desesperado, que me atravesaba el alma. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sofía no comía, no dormía bien, tenía diarreas constantes y una fiebre que iba y venía sin razón médica. El doctor del pueblo la examinó 2 veces y no encontró nada malo. «Debe ser el duelo», decía. «Los bebés sienten más de lo que creemos». Pero yo sabía que era otra cosa. Lo sabía por la forma en que Sofía miraba hacia el rincón donde antes se sentaba Carmen. Lo sabía por cómo lloraba exactamente a las 3 de la tarde, la hora en que encontraron el cuerpo. Después de una semana viendo cómo mi nieta se consumía, decidí buscar ayuda de otro tipo. La anciana Esperanza vivía en las afueras del pueblo, en una casa de adobe que parecía más vieja que el tiempo mismo. Todos la conocían como la curandera,
aunque nadie hablaba abiertamente de sus métodos. Cuando le expliqué lo que había pasado, asintió lentamente, sus ojos turbios fijos en Sofía, que dormía inquieta en mis brazos. Los ojos de los muertos son puertas, murmuró con voz cascada, y tu nieta las miró cuando estaban abiertas. Ahora algo la está jalando. Sus palabras me helaron la sangre, pero continué escuchando. Me explicó que nada tenía que ver con que mi hija hiciera el mal a mi nieta. Esto se trataba de algo ancestral. Cualquier muerto, sea familia o no, cuando muere ya solo es un muerto, un cuerpo, y el cuerpo del muerto jala a la tierra. Hay una forma de cortar esa conexión, dijo, levantándose con dificultad de su silla, pero debe hacerse exactamente como te digo, sin cambios, sin dudas. Me explicó el ritual con una precisión que me asustó. Debía ir al cementerio al anochecer, sacar tierra de una tumba vieja, llevarla a casa y bañar a Sofía con agua mezclada con esa tierra. Después, esa misma agua sucia debía llevarse de vuelta al cementerio y derramarse sobre la tumba de Carmen. Pero escúchame bien, Roberto, me dijo, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente. Cuando regreses del cementerio, no voltees hacia atrás. No importa lo que oigas, lo que sientas. No te detengas por nada. Si lo haces, perderás a tu nieta para siempre. Esa noche, cuando Sofía finalmente se durmió después de horas de llanto, salí hacia el cementerio con una botella de agua y una pequeña pala. El camposanto de Sama está en una colina, rodeado por un muro de adobe carcomido por los años. El viento nocturno se agitaba. Ve por el sendero, hacia donde reposan los huesos. Ve a ciegas, entre el polvo. No deberás temer. Soy yo quien te está esperando. Creando sombras que parecían moverse por sí solas, encontré una tumba antigua, tan vieja que apenas se leía el nombre en la lápida. La tierra estaba suelta, húmeda. Mientras cavaba, sentí como si alguien me observara. El viento llevaba susurros que no podía entender, pero que me erizaban la piel. De regreso en casa, preparé el baño tal como me había indicado la anciana. El agua se puso turbia, con un olor a tierra mojada y algo más, algo dulzón y desagradable. Sofía se despertó cuando la metí en la bañera. Por primera vez en días, no lloró. Sus ojitos me miraron con una claridad que me tranquilizó. El baño duró apenas unos minutos, pero cuando la saqué, parecía más liviana, como si hubiera soltado un peso invisible. La volví a acostar dormida y tranquila. Entonces tomé la botella con el agua sucia y regresé al cementerio. La tumba de Carmen estaba al fondo, marcada todavía con flores frescas. Vertí el agua lentamente sobre la tierra húmeda, susurrando una oración que había aprendido de niño. Fue entonces cuando todo cambió. Una ráfaga de viento frío me golpeó por la espalda, tan fuerte que casi me tira al suelo. El aire se volvió pesado, denso, como si hubiera cambiado de consistencia. Cada paso que daba hacia la salida del cementerio se sentía como caminar en melaza. Y entonces comenzaron las voces. La primera la escuché claramente, pero pensé que era mi imaginación. Seguí caminando, recordando las palabras de la anciana. Esta vez era inconfundible. Era la voz de Carmen. Mi hija muerta me estaba llamando. El camino de regreso a casa normalmente tomaba 10 minutos. Esa tarde se sintió eterno. Con cada paso, las voces se hacían más claras, más insistentes, porque ahora no era solo Carmen. Había otras voces, voces de gente que había conocido y que ya no estaba. Gira, gira a verlos. Te están llamando. Respóndeles. No tengas miedo.
tu nieta estará a salvo si volteas. Yo te lo prometo. Mi madre muerta hace 15 años. Mi hermano que se ahogó en el río cuando éramos jóvenes. Todos me llamaban. El viento se hizo tan denso que respirar se volvió difícil. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Mis piernas se sentían como plomo. Mi espalda se curvaba bajo un peso invisible. Carmen sonaba como una niña pequeña, asustada, perdida. Todo mi instinto de padre me gritaba que volteara, que fuera a consolarla. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero seguí caminando. Las voces se multiplicaron. Ahora eran decenas, todas llamándome por mi nombre, todas suplicándome que me quedara, que volteara, que las acompañara. El aire olía a tierra húmeda y a algo putrefacto. Sentía dedos fríos rozándome la nuca, la espalda. El viento me empujaba hacia atrás, como si el mismo cementerio tratara de no dejarme ir. El coro de voces se volvió ensordecedor, pero entre todas, la de Carmen seguía siendo la más clara, la más dolorosa. Esas palabras estuvieron a punto de quebrarme. Detuve mis pasos por un segundo, sintiendo como todo mi mundo se tambaleaba. Pero entonces recordé la mirada de Sofía después del baño. Esa claridad en sus ojos, esa paz que no había tenido en días. Seguí caminando. Los últimos metros fueron los peores. El viento prácticamente me arrastraba hacia atrás. Las voces se volvieron gritos desesperados, luego lamentos, luego maldiciones. Sentía garras invisibles tratando de aferrarse a mi ropa, a mi piel. Cuando finalmente llegué a la puerta de mi casa, el silencio fue absoluto. Entré, cerré la puerta con llave y me dejé caer contra ella, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Fui a revisar a Sofía. Dormía profundamente, con una sonrisa pequeña en los labios. Su respiración era tranquila, regular. Tenía color en las mejillas. Al día siguiente, despertó pidiendo su biberón. Comió bien, jugó, se rió por primera vez en una semana. Han pasado 3 meses desde entonces. Sofía está sana y feliz. Pero yo nunca he vuelto a ser el mismo, porque ahora sé que hay puertas que no deberían abrirse nunca, y que los ojos de los muertos no se cierran por casualidad. A veces, en las noches muy silenciosas, todavía escucho susurros en el viento. Y aunque Sofía está bien, aunque el ritual funcionó, no puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si hubiera volteado. Creo que mi nieta hubiera muerto. Y lo más aterrador de todo, a veces, cuando miro a Sofía dormir, juro que veo a Carmen reflejada en sus ojos cerrados.